Imagínate estar en un mundo donde la corrupción se ha apoderado de las ciudades, donde los líderes han olvidado la justicia y el pueblo se ha apartado de su Creador. En medio de este caos surge una voz inquebrantable, un hombre con una misión divina, alguien que no teme hablar la verdad, aunque su nación entera se vuelva en su contra. Este hombre es Isaías, uno de los profetas más impactantes de toda la historia bíblica. Desde joven, Isaías vivió en la ciudad de Jerusalén, en una época donde el reino de Judá oscilaba entre la obediencia a Dios y la idolatría desenfrenada. En su tiempo, los reyes gobernaban con mano firme, pero muchas veces desviaban al pueblo del verdadero camino. Sin embargo, en medio de esta decadencia, Dios decidió levantar a un hombre para advertir, corregir y anunciar el futuro. Lo que Isaías experimentó no fue algo común. Sus visiones, sus encuentros con lo divino y sus mensajes proféticos marcaron la historia de una manera que todavía resuena hoy. Uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió cuando, en una visión impresionante, vio el mismísimo trono de Dios. Allí, entre la gloria celestial y el sonido de los serafines proclamando «Santo, Santo, Santo», Isaías sintió el peso de su propia imperfección. En ese instante, un carbón encendido tocó sus labios, purificándolo y preparándolo para la misión que estaba por recibir. En el libro de Isaías se narra cómo él mismo sintió temor y asombro ante la presencia del Todopoderoso, pero también cómo aceptó con valentía el llamado divino. A partir de ese momento, Isaías se convirtió en la voz de Dios para Judá, advirtiendo sobre la destrucción que vendría si no se volvían a su Creador, pero también ofreciendo un mensaje de esperanza. Su historia no es solo la de un profeta que anuncia juicios, sino la de un hombre que entendió la grandeza de la redención, la venida del Mesías y el amor de Dios por su pueblo. Pero, ¿qué tan difícil fue su misión? ¿Qué peligros enfrentó al desafiar a reyes y falsos profetas? ¿Cómo es que sus palabras trascienden siglos y siguen siendo relevantes hoy? La historia de Isaías está llena de momentos épicos, de conflictos intensos y de mensajes que desafiaron a su generación y que siguen desafiando a la nuestra. Isaías no era un hombre común. Desde el primer momento en que aceptó su llamado, su vida cambió por completo. Imagina estar frente al trono de Dios, viendo su gloria y sintiendo el peso de la santidad absoluta. En el libro de Isaías se describe cómo en ese instante él se dio cuenta de su impureza. «¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros!», exclamó con temor. Pero Dios no lo dejó en su estado de angustia. Uno de los serafines tomó un carbón encendido y tocó sus labios, simbolizando la purificación que necesitaba para cumplir su misión. En ese momento, Dios mismo le preguntó: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Y sin dudar, Isaías respondió con una frase que marcaría su destino: «Heme aquí, envíame a mí». Desde ese día, Isaías comenzó a ser el mensajero de Dios para Judá. Pero su tarea no sería fácil. Vivía en tiempos peligrosos, donde los reyes tomaban decisiones basadas en alianzas políticas, en lugar de confiar en el Señor. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue durante el reinado de Acaz. Este rey de Judá estaba aterrorizado porque dos naciones poderosas, Israel y Siria, planeaban atacarlo. En su desesperación, Acaz consideró hacer un pacto con Asiria, el imperio más brutal de la época. Pero Dios tenía otro plan. Isaías fue enviado para advertirle que no pusiera su confianza en hombres, sino en Dios. En ese encuentro, Isaías le entregó una señal extraordinaria, algo que iba más allá de la crisis política del momento. Le dijo que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Esta profecía, aunque tenía un impacto inmediato en el contexto de Acaz, apuntaba a algo mucho más grande: el futuro nacimiento del Mesías. Isaías no solo hablaba para su tiempo,
Sus palabras trascendían siglos, revelando el plan de salvación que Dios tenía preparado para la humanidad. Pero Acaz no escuchó. En lugar de confiar en la promesa divina, hizo un pacto con Asiria, y aunque pareció una victoria momentánea, las consecuencias fueron devastadoras. La opresión asiria aumentó, trayendo idolatría y corrupción al pueblo. Isaías presenció cómo la desobediencia de Judá los llevaba cada vez más lejos de Dios. Sus advertencias se volvieron más urgentes, más intensas. No temía desafiar a los poderosos, aunque esto significara arriesgar su vida. El ministerio de Isaías no se detuvo con Acaz. Años después, durante el reinado de Ezequías, la situación se volvió aún más tensa. El imperio asirio había crecido en poder y ahora amenazaba con destruir Jerusalén. El rey asirio envió un emisario para intimidar al pueblo, diciéndoles que ninguna nación había podido resistir su ejército. La confianza de Judá se tambaleaba. Pero Isaías trajo un mensaje claro de parte de Dios: no teman, el Señor luchará por ustedes. Ezequías decidió escuchar al profeta y oró con humildad. Lo que sucedió después fue uno de los eventos más asombrosos de la historia bíblica. En una sola noche, el ejército asirio fue derrotado sin que Judá tuviera que levantar una espada. Un ángel del Señor pasó por el campamento enemigo y destruyó a miles de soldados, forzando al rey asirio a retirarse en humillación. Isaías no solo anunciaba juicio, también proclamaba la fidelidad de Dios para aquellos que confiaban en Él. Sin embargo, a pesar de estos milagros, el corazón del pueblo seguía dividido. La idolatría y la injusticia social se habían arraigado profundamente. Isaías vio cómo la nación se alejaba cada vez más de su propósito original. Pero en medio de sus advertencias de destrucción, Dios le reveló un mensaje de esperanza. Isaías habló de un siervo que vendría a traer justicia, alguien que cargaría con el pecado de muchos y sanaría a los quebrantados de corazón. Esta profecía anunciaba la llegada de Jesús, cientos de años antes de que naciera. La historia de Isaías no es solo la de un profeta que denuncia el pecado. Es la historia de un hombre que vio más allá de su tiempo, que comprendió el dolor del pueblo, pero también la grandeza del plan divino. Sus palabras siguen vigentes hoy, desafiándonos a confiar en Dios, a alejarnos de la injusticia y a recordar que incluso en medio del caos hay un propósito mayor. El mensaje de Isaías no solo era para los reyes y líderes de su tiempo. Su misión iba más allá de advertencias políticas o crisis temporales. Dios lo llamó para anunciar tanto el juicio como la redención, y esto lo llevó a enfrentarse no solo a los poderosos, sino también al propio pueblo que con el tiempo comenzó a rechazarlo. En sus palabras, Isaías describía a Judá como una viña que Dios había plantado con amor y paciencia, esperando frutos de justicia, pero que en su lugar solo había producido corrupción y violencia. La imagen era poderosa. Una nación que debía ser luz para el mundo, pero que en su rebeldía se había vuelto infértil. A pesar de las advertencias de Isaías, el pueblo se negaba a escuchar. En lugar de arrepentirse, endurecían sus corazones. Por eso el profeta comenzó a anunciar que un gran desastre vendría sobre ellos. En el libro de Isaías se menciona cómo él describió la futura invasión de Babilonia, un evento que aún estaba a décadas de distancia. Dios le mostró que Jerusalén sería destruida y que su gente sería llevada al exilio como esclavos. Este mensaje era tan impactante que muchos se burlaban de Isaías, llamándolo exagerado, pero el tiempo demostraría que sus palabras eran verdaderas. Uno de los momentos más impactantes en su ministerio ocurrió cuando enfrentó al rey Ezequías, después de un grave error. Aunque este rey había confiado en Dios en momentos de crisis,
Más adelante cometió una imprudencia. Cuando embajadores de Babilonia llegaron a Jerusalén, Ezequías los recibió con orgullo y les mostró todos los tesoros del templo y del palacio, como si quisiera impresionarlos. Cuando Isaías supo esto, fue directamente a confrontarlo. Le preguntó qué había hecho y al escuchar la respuesta del rey, le dio una profecía devastadora. Un día, todo lo que habían visto los babilonios sería llevado a su tierra, y los descendientes de Ezequías servirían como esclavos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías, sorprendentemente, no se angustió demasiado por esta advertencia. Aunque su reinado había sido uno de los mejores en la historia de Judá, en ese momento solo pensó en su propio bienestar y no en el futuro de su pueblo. Isaías, en cambio, sabía que la destrucción estaba cada vez más cerca. Pero incluso en medio de estas sombrías profecías, Dios le reveló algo que llenaría de esperanza a generaciones enteras. En una serie de visiones, Isaías comenzó a hablar de un futuro rey, alguien diferente a los gobernantes corruptos de su tiempo. Describió a este líder como un descendiente de David, un gobernante justo, lleno del Espíritu de Dios, que traería paz y restauración. Pero lo más impactante fue cuando habló del siervo sufriente. En sus palabras, Isaías narró cómo este siervo sería despreciado y rechazado, cómo cargaría con los pecados de muchos y sufriría en lugar de ellos. Lo describió con tanta claridad que siglos después, cuando Jesús apareció, sus seguidores vieron en él el cumplimiento exacto de esta profecía. Isaías entendió que la historia de su pueblo no terminaba en la destrucción. Sí, Babilonia vendría, Jerusalén caería y la gente sería llevada al exilio. Pero después de un tiempo Dios los traería de vuelta y más allá de eso, en el futuro lejano, enviaría a su Mesías para traer salvación definitiva. Este mensaje de esperanza hizo que Isaías no solo fuera un profeta de juicio, sino también un mensajero de la redención. Su valentía lo llevó a enfrentar a reyes, sacerdotes y multitudes que no querían escuchar la verdad. Se dice que hacia el final de su vida, durante el reinado del malvado Manasés, Isaías fue perseguido por sus profecías. La tradición hebrea cuenta que el profeta fue capturado y ejecutado de una manera brutal, pero aunque su vida terminó de esa forma, su mensaje nunca murió. Sus palabras siguieron resonando en la historia, preparando el camino para el mayor evento de todos: la venida del Salvador. La historia de Isaías es la de un hombre que no temió decir la verdad, aunque esto le costara la vida. Es la historia de alguien que vio la gloria de Dios y decidió dedicar su existencia a compartir su mensaje, sin importar las consecuencias. Y es también la historia de un Dios que, a pesar de la rebeldía de su pueblo, nunca dejó de amarlo y siempre preparó un camino para su restauración. Isaías no solo profetizó para su tiempo, sino que sus palabras atravesaron los siglos, anunciando eventos que cambiarían la historia de la humanidad. A medida que su ministerio avanzaba, su mensaje se volvía más claro. Dios traería juicio sobre las naciones, pero también ofrecería una salvación sin precedentes. Jerusalén sería castigada por su pecado, pero después de la oscuridad vendría una luz gloriosa, y esa luz no sería una simple restauración política, sino la llegada del Mesías, el Redentor que cambiaría el destino del mundo. Isaías habló con una precisión asombrosa sobre este futuro Salvador. Dijo que no vendría con grandeza terrenal, sino con humildad. Sería rechazado por su propio pueblo, sufriría sin defenderse y cargaría con las culpas de otros. En su tiempo, muchos no entendieron estas palabras. ¿Cómo podía el elegido de Dios ser despreciado y castigado? Pero Isaías no tenía dudas. El siervo sufriente traería justicia, pero lo haría a través del sacrificio. Además de anunciar al Mesías, Isaías también habló del futuro del mundo. Dios le reveló que llegaría un día en que todas las
Naciones se reunirían para adorarle cuando ya no habría guerras y la paz reinaría sobre la tierra. Describió un reino perfecto donde el lobo y el cordero vivirían juntos, donde no habría muerte ni dolor. Pero antes de que eso sucediera, era necesario que el pueblo pasara por un tiempo de prueba. Isaías no solo profetizó el exilio en Babilonia, sino que también anunció con detalle cómo terminaría. Dijo que, después de años de cautiverio, Dios levantaría a un rey llamado Ciro, quien permitiría a los israelitas regresar a su tierra. Esta profecía fue extraordinaria porque Isaías mencionó a Ciro por su nombre mucho antes de que naciera. Cuando los israelitas fueron llevados prisioneros y después vieron cómo Ciro, el rey de Persia, los liberó tal como Isaías había dicho, comprendieron que Dios había hablado con poder a través de su profeta. Pero no todos escucharon. A lo largo de su vida, Isaías enfrentó burlas, rechazo y persecución. Su mensaje era demasiado incómodo para los poderosos y su insistencia en la justicia y la obediencia a Dios le trajo muchos enemigos. La tradición dice que durante el reinado de Manasés, el profeta fue arrestado y condenado a muerte. Su final fue trágico, pero su legado fue eterno. Lo que hace que Isaías sea uno de los profetas más impactantes de la Biblia no es solo su valentía o la precisión de sus profecías, sino la profundidad de su mensaje. Él vio el pecado del pueblo, pero también vio la misericordia de Dios. Anunció el juicio, pero también proclamó la redención. En sus palabras se encuentra la promesa de que, aunque el hombre falle, Dios siempre cumple su pacto. Después de su muerte, sus escritos siguieron influyendo en generaciones enteras. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tomó el libro de Isaías y leyó en la sinagoga uno de sus pasajes más poderosos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Con esas palabras, Jesús dejó claro que Él era el cumplimiento de lo que Isaías había anunciado siglos antes. Isaías no vivió para ver la llegada del Mesías, pero sus palabras prepararon el camino. Su historia nos enseña que el verdadero profeta no busca agradar a la gente, sino obedecer a Dios. Nos muestra que, aunque el mundo parezca caótico, hay un plan divino que se está cumpliendo. Y sobre todo, nos recuerda que la fidelidad a Dios tiene un impacto eterno. La vida de Isaías no solo estuvo marcada por sus profecías y su valentía, sino también por la profunda conexión que tenía con Dios. Desde el momento en que tuvo su visión del trono celestial, su vida tomó un rumbo del que nunca se apartó. Sabía que su misión era difícil, pero también sabía que no estaba solo. Cada palabra que proclamaba, cada advertencia y cada promesa de restauración no venían de él, sino del mismo Dios que lo había llamado. A medida que pasaban los años, Isaías veía cómo se cumplían sus profecías en su propia generación. El pueblo se negaba a escuchar, los líderes tomaban decisiones equivocadas y la injusticia seguía creciendo. Pero en medio de todo esto, Dios seguía revelándole cosas aún más grandes. A través de él, Dios no solo habló de la destrucción de Jerusalén y del exilio en Babilonia, sino que también anunció la caída de los imperios que se levantarían. Después Isaías describió con precisión el destino de Asiria, la gran potencia que había aterrorizado a Judá. Dijo que este imperio, a pesar de su fuerza, sería destruido por Dios mismo. Y así ocurrió. Años después, Asiria cayó ante el poder de Babilonia. Pero Isaías no se detuvo ahí. También anunció que Babilonia, a pesar de su grandeza, también caería y que un nuevo poder tomaría su lugar. Lo impresionante es que no solo habló de esto como un hecho general, sino que mencionó por nombre a Ciro, el rey persa que conquistaría Babilonia y permitiría a los israelitas regresar a su tierra. Es asombroso cómo Isaías pudo hablar con tanta certeza sobre eventos que aún estaban lejos en el futuro.
No era un simple observador de la política de su tiempo. Él veía más allá, porque Dios le había permitido conocer el destino de las naciones. Pero lo más impresionante de su mensaje no era solo su exactitud histórica, sino su profundidad espiritual. Isaías comprendió que el mayor problema del pueblo no era la amenaza de los imperios extranjeros, sino su propia desobediencia. No importaba cuántos milagros presenciaran ni cuántas advertencias recibieran, si sus corazones no cambiaban, seguirían alejándose de Dios. Por eso, su mensaje iba más allá de la política y la historia. Él hablaba de la necesidad de un cambio profundo, de un arrepentimiento genuino y de la promesa de un Salvador que haría posible esa transformación. Cuando Isaías habló del Mesías, lo describió de una manera que iba en contra de toda lógica humana. En lugar de un rey poderoso que impondría su gobierno por la fuerza, presentó a un siervo sufriente que sería humillado y maltratado. Dijo que sería como un cordero llevado al matadero, que no abriría su boca para defenderse y que, a través de su dolor, traería salvación a muchos. Nadie en su tiempo entendió completamente lo que esto significaba. No tenía sentido que el Salvador esperado tuviera que sufrir. Pero siglos después, cuando Jesús fue crucificado, cada palabra de Isaías cobró sentido. Otro aspecto impresionante del mensaje de Isaías fue su visión del futuro glorioso de la humanidad. No solo profetizó sobre la venida de Cristo, sino también sobre el reino eterno que Él establecería. Describió un mundo transformado, donde no habría más llanto ni dolor, donde la justicia reinaría y donde todas las naciones conocerían al verdadero Dios. Habló de un tiempo en el que la tierra estaría llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. A lo largo de su vida, Isaías enfrentó el desprecio de muchos, pero nunca dejó de proclamar la verdad. Sabía que su misión no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la fidelidad a Dios. Y aunque no vivió para ver el cumplimiento de todas sus profecías, dejó un legado que cambió la historia. Siglos después, cuando Jesús caminó por la tierra, muchas de sus palabras fueron tomadas directamente del libro de Isaías. Los primeros cristianos veían en sus escritos la confirmación de que Cristo era el Mesías prometido. Y hasta el día de hoy, sus palabras siguen siendo leídas y estudiadas, porque no solo hablan del pasado, sino también de nuestro presente y futuro. Isaías nos enseña que la fidelidad a Dios es más importante que la aceptación del mundo. Nos muestra que la justicia de Dios es real, pero que su misericordia es aún más grande. Nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles y la maldad parezca dominar, el plan de Dios sigue en marcha. Y sobre todo, nos deja claro que el Mesías vino, cumplió su misión y volverá para establecer su reino eterno. Isaías no solo fue un profeta que denunció la corrupción y la idolatría de su pueblo, sino que también fue un visionario que vio con claridad el futuro del mundo. Sus palabras no quedaron atrapadas en el tiempo en el que vivió. Siguen resonando con poder en la actualidad, porque lo que él anunció no fue solo la caída de imperios o el destino de una nación, sino la revelación del propósito de Dios para toda la humanidad. Uno de los mensajes más impactantes que dejó Isaías es la promesa de un nuevo pacto. En su tiempo, el pueblo de Israel vivía bajo la ley de Moisés, una serie de mandamientos y sacrificios que regulaban su relación con Dios. Pero Isaías anunció que esto cambiaría. Dijo que llegaría un día en que Dios haría algo completamente nuevo, que escribiría su ley en los corazones de las personas y que ya no habría necesidad de sacrificios de animales, porque el verdadero Cordero de Dios vendría para pagar el precio por los pecados de una vez y para siempre. Este mensaje fue revolucionario. ¿Cómo podía ser posible que Dios ofreciera perdón y restauración sin los rituales que el pueblo conocía? Isaías estaba anunciando la gracia, el amor incondicional de Dios que se manifestaría siglos después en la persona de Jesús. Pero Isaías no solo habló de redención espiritual,
sino también de justicia. Denunció con valentía a los líderes corruptos, a los jueces que favorecían a los ricos y oprimían a los pobres, a los comerciantes que engañaban al pueblo con balanzas trucadas. En su mensaje, Dios dejaba claro que no solo le importaba la adoración en el templo, sino también la manera en que la gente trataba a los demás. Dijo que el ayuno verdadero no era solo abstenerse de comida, sino liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento y vestir al desnudo. Este llamado a la justicia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Isaías, porque aunque los imperios han cambiado y las culturas han evolucionado, el corazón humano sigue enfrentando los mismos problemas: la codicia, la opresión, la injusticia. Isaías nos recuerda que una verdadera relación con Dios no se trata solo de rituales religiosos, sino de vivir de acuerdo con su voluntad, amando al prójimo y buscando la verdad. Pero quizás una de las profecías más esperanzadoras de Isaías es su visión del reino de Dios en la tierra. Habló de un futuro en el que ya no habría guerras, en el que las armas serían transformadas en herramientas de trabajo y en el que la paz reinaría. Describió un mundo donde la creación misma sería restaurada, donde los animales salvajes vivirían en armonía y donde la muerte dejaría de existir. Este cuadro es la culminación del mensaje de Isaías. El plan de Dios no se trata solo de salvar almas, sino de restaurar toda la creación. Es un recordatorio de que la historia no termina en el caos y la destrucción, sino en la victoria de la justicia y el amor divino. A lo largo de los siglos, muchos han encontrado consuelo en las palabras de Isaías. En momentos de crisis, sus mensajes de esperanza han sido un faro de luz. En tiempos de injusticia, su llamado a la rectitud ha desafiado a líderes y pueblos. Y en la búsqueda de Dios, sus profecías sobre el Mesías han guiado a innumerables personas a conocer a Jesús como el cumplimiento de todo lo que él anunció. La historia de Isaías es la historia de un hombre que se atrevió a hablar cuando nadie quería escuchar, que vio el futuro con claridad cuando otros solo miraban el presente, que confió en Dios incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Y su legado sigue vivo, porque su mensaje no era suyo, sino del Dios eterno que sigue obrando en la historia. Isaías fue más que un profeta, fue un testigo del carácter de Dios, un hombre que no solo habló de lo que vendría, sino que entendió el propósito divino desde el principio hasta el fin. Su vida estuvo marcada por visiones impactantes, momentos de profunda revelación y una valentía inquebrantable frente a la oposición. Pero lo más impresionante de su mensaje no fue solo su precisión histórica, sino su profundidad espiritual. En un tiempo donde la mayoría de los profetas se limitaban a advertir sobre el juicio venidero, Isaías ofreció algo más: esperanza. No habló solo de destrucción, sino de restauración. No solo anunció el exilio, sino el regreso. No solo profetizó sobre la caída de reyes y naciones, sino sobre la llegada de un rey cuyo gobierno no tendría fin. El énfasis de Isaías en el Mesías es una de las razones por las que su libro es tan poderoso. Mientras que otros profetas anunciaban el juicio de Dios contra Israel y las naciones, Isaías vio más allá. Describió a un Salvador que vendría con justicia, pero también con misericordia. Un rey que no gobernaría con la espada, sino con amor, un siervo que cargaría el pecado de muchos y traería salvación a la humanidad. Uno de los pasajes más impactantes de su libro es cuando describe al siervo sufriente. Dice que sería despreciado y rechazado, que sería castigado por los pecados de otros, que en su dolor traería sanidad. Isaías pintó un cuadro tan claro del sufrimiento de Jesús en la cruz, que cuando los primeros cristianos leían su libro, entendían que todo había sido parte del plan de Dios desde el principio. Pero Isaías no solo habló de la primera venida
de Cristo. También profetizó sobre su regreso. Dijo que un día el Mesías volvería, no como un siervo sufriente, sino como un rey glorioso. Habló de un reino donde no habría más llanto ni dolor, donde Dios mismo secaría las lágrimas de su pueblo y donde la paz reinaría para siempre. A lo largo de los siglos, el mensaje de Isaías ha sido una fuente de fortaleza para aquellos que buscan respuestas en tiempos de incertidumbre. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, sus palabras les recordaron que Dios no los había abandonado. Cuando el Mesías vino al mundo, sus profecías confirmaron que era el cumplimiento de la promesa divina. Y hoy, mientras la humanidad enfrenta desafíos y crisis, su visión del futuro nos da esperanza. Isaías entendió algo que muchos en su tiempo no comprendieron: el poder de la gracia de Dios. Sabía que el pueblo merecía juicio, pero también sabía que el amor de Dios era más grande que su rebeldía. Sabía que la historia humana estaba marcada por el pecado, pero también sabía que Dios tenía un plan para redimirla. Y su mensaje sigue vigente hoy, recordándonos que, aunque el mundo parezca sumido en el caos, Dios sigue en control. La historia de Isaías es un testimonio de fidelidad, valentía y visión. Es la historia de un hombre que vio la gloria de Dios y nunca volvió a ser el mismo. Y es también la historia de un Dios que, a pesar de la desobediencia de su pueblo, nunca dejó de amarlo y nunca dejó de ofrecerle un camino de restauración. La historia de Isaías no solo es un relato del pasado, sino un mensaje vivo que sigue resonando en el presente. Sus palabras no fueron solo para el pueblo de Judá, sino para toda la humanidad. Sus profecías sobre el Mesías han impactado a generaciones. Su llamado a la justicia sigue siendo una advertencia para los líderes de hoy, y su visión del futuro nos recuerda que la historia de Dios aún no ha terminado. Cuando Isaías habló del siervo sufriente, describió con detalle lo que Jesús viviría siglos después. Dijo que sería golpeado, humillado, llevado como un cordero al matadero y que cargaría con los pecados de muchos. Pero lo más impactante fue que anunció que después de su sufrimiento vería la luz y prolongaría sus días. En otras palabras, Isaías profetizó la resurrección de Cristo mucho antes de que alguien pudiera imaginarlo. También habló de la expansión del mensaje de salvación. Dijo que el pueblo de Dios no se limitaría solo a Israel, sino que las naciones también serían alcanzadas. Vio un futuro donde gentiles y judíos adorarían juntos al único Dios verdadero. Esta profecía se cumplió cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones, y sigue cumpliéndose hoy en cada rincón del mundo donde se proclama su nombre. Isaías no solo profetizó eventos futuros, sino que también reveló el carácter de Dios. Lo describió como un padre amoroso, como un rey justo y como un salvador dispuesto a perdonar a los que se volvieran a él. Mostró que Dios no solo es un juez que castiga el pecado, sino también un redentor que ofrece una segunda oportunidad. Su mensaje fue un llamado a la confianza, a no temer a los enemigos, a no depender de alianzas humanas, sino a poner toda la fe en el Señor. Uno de los mensajes más poderosos que dejó Isaías fue su visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. Dijo que un día Dios restauraría completamente su creación, que todo lo dañado sería sanado y que la muerte dejaría de existir. Esta promesa se encuentra en los últimos capítulos de su libro y es una de las descripciones más hermosas del futuro glorioso que Dios ha preparado. La vida de Isaías nos enseña que ser fiel a Dios no siempre es fácil. Él enfrentó burlas, rechazo y persecución, vio la dureza del corazón humano y sufrió al ver cómo su pueblo se alejaba de la verdad, pero nunca dejó de proclamar el mensaje que Dios le había dado. Su historia es un recordatorio de que la verdad a veces incomoda, pero que siempre vale la pena ser proclamada. El legado de Isaías no terminó con su muerte.
Sus palabras quedaron registradas y han sido leídas por millones de personas a lo largo de los siglos. Jesús mismo citó su libro en varias ocasiones y los apóstoles vieron en sus profecías la confirmación de que Cristo era el Salvador prometido. Hoy, su mensaje sigue siendo una luz en medio de la oscuridad, un llamado a confiar en Dios, a buscar la justicia y a esperar con fe el cumplimiento final de sus promesas. Isaías vio el futuro con claridad porque Dios se lo reveló. Anunció el juicio, pero también la redención. Habló de la caída de naciones, pero también del reino eterno de Dios. Su historia nos desafía a vivir con fe, a no temer al presente y a confiar en que el futuro está en manos del Señor. Porque como Él mismo escribió, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La historia de Isaías no es solo la de un profeta que vivió hace siglos. Es la historia de un hombre que vio la gloria de Dios y comprendió que su vida ya no le pertenecía. Es el relato de alguien que fue transformado por un encuentro con lo divino y decidió dedicar cada uno de sus días a proclamar la verdad, sin importar el costo. Y es, sobre todo, la historia de un Dios que, a pesar de la rebeldía de su pueblo, nunca dejó de amarlo ni de ofrecerle una salida. Cuando leemos el libro de Isaías, no solo encontramos profecías cumplidas con exactitud sorprendente, sino un mensaje que sigue siendo relevante hoy. Porque la humanidad sigue cometiendo los mismos errores, sigue confiando en su propia sabiduría, sigue alejándose de Dios, sigue buscando soluciones en lugares equivocados. Pero así como en los días de Isaías, Dios sigue llamando a las personas a volver a Él, sigue ofreciendo redención a aquellos que creen y sigue recordándonos que su plan es más grande que cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Isaías nos muestra que la verdadera fe no es solo creer cuando todo va bien, sino confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Nos enseña que el mensaje de Dios no siempre es popular, pero que siempre es necesario. Nos recuerda que, aunque la maldad parezca reinar en el mundo, la justicia de Dios se cumplirá. Y sobre todo, nos señala a Cristo, el cumplimiento de todas sus profecías, la esperanza de toda la humanidad. El llamado de Isaías sigue vigente. ¿Estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios en lugar de en nuestras propias fuerzas? ¿Estamos listos para vivir con la certeza de que, aunque el mundo parezca estar en caos, Dios tiene el control de la historia? Su vida nos desafía a ser valientes, a no callar la verdad por miedo a las críticas, a permanecer fieles incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Nos invita a ver más allá de lo inmediato y a confiar en las promesas de Dios. Y sobre todo, nos recuerda que hay un Salvador que ya vino, que pagó el precio por nuestros pecados y que un día volverá para establecer su reino eterno. Si esta historia te ha impactado, si algo en el mensaje de Isaías ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Reflexiona sobre lo que Dios está hablando a tu vida hoy. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje. Dios sigue llamando, sigue restaurando y sigue cumpliendo sus promesas. Si te ha gustado este contenido, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.